Hoy lo que vamos a hacer, que ya les había dicho un poco la semana pasada, es vamos a respaldar, en este caso, pues los libros para que ustedes respalden las partículas en un archivo. Esto va a ser como si fuera una pequeña base de datos, donde el objetivo es que yo después les pase un archivo de partículas que ustedes tienen que cargar en su interfaz y ya con eso empezamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a hacer el respaldar, que es el que almacena o crea el archivo, y el recuperar, que lee el archivo para volver a cargar esos libros, en este caso, que hemos respaldado en ese archivo, ¿no? Incluso en ese mismo archivo podemos agregar manualmente otros libros, abriéndolo en un editor, en el blog de notas o en el mismo Visual Studio, y podemos agregar otros libros u otras partículas en el caso de su proyecto. Lo que vamos a hacer es agregar a la interfaz. Les he dicho que hay un menú de opciones. Todas las aplicaciones, más que nada en Windows, tienen este parte donde viene archivo, edit, opciones y todo este tipo de cosas. Esos son, como le puse ahí, es un menú de opciones, ¿no? Ahí vamos a crear la opción archivo, donde vamos a tener dos subopciones, que sería la de abrir y guardar. Entonces, cada una de ellas va a abrir una pequeña ventana donde vamos a elegir dónde vamos a guardar, o en su caso, dónde vamos a leer o qué archivo vamos a leer. Cuando ustedes descargan algo del navegador, les pregunta si tienen configurado esa parte donde quieren guardar el archivo que quieren descargar. Esa ventanita es la misma que vamos a mostrar aquí. ¿Ok? Esas ventanas no crean el archivo, sino lo que hacen es decirnos en qué ubicación el usuario eligió guardar ese archivo, ¿no? Pero el programador es el que tiene que encargar de descargar la información hacia un archivo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa clase que se llama QFileDialog. Es un diálogo para seleccionar un archivo, ¿no? Y vamos a respaldar la información y recuperar la información en un formato que se llama JSON. JSON es un formato en el cual es muy utilizado actualmente, no para como crear archivos, sino para comunicar servicios web. Entonces, cuando uno envía, por ejemplo, un formulario, cuando se registra en una página, lo que se envía es un JSON con toda esa información. Ahorita van a ver cómo es la estructura de un JSON, que es realmente como visualmente al humano lo podemos ver y descifrar qué es cada información que estamos guardando, en este caso también enviando hacia el servidor que lee ese formato, ¿no? Entonces, es lo que yo les mencionaba, en Mac así aparece el menú de opciones, en Windows aparece dentro de la misma ventana, como una barrita donde vamos a crear esa opción de archivo. Entonces, para comenzar, abran el diseñador y ahorita les voy a decir dónde vamos a agregar esas opciones, ¿no? Además, esas opciones también me habían preguntado cómo agregar como estos shortcuts o los accesos directos. Vamos a poner a cada uno de ellos un acceso directo para no irnos con el mouse a archivo y después elegir, ¿no? ¿Qué le vamos a poner con control para abrir? Comúnmente es control O de open, y para guardar, que será como salvar, es control S para guardar el archivo, ¿no? Entonces esos accesos directos van a abrir esa ventanita donde vamos a guardar los archivos, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con lo que vamos a hacer? Espero no tardarme tanto como la semana pasada para dejar tiempo para ayudarles a los que tienen problemas con la entrega de la actividad. ¿Ok? Entonces, voy a abrir el diseñador. Aquí tengo todavía, yo creo, el proyecto de la semana pasada. Entonces, antes de abrir el diseñador, me voy a asegurar que todavía esto funciona. Entonces, lo voy a correr en el entorno, ¿no? Entonces, aquí ya lo tengo. Um, si la semana pasada funcionaba bien.
¿Un qué? No, más bien, sí lo carga, porque aquí aparece que ya lo cargó, pero más bien el que estoy cargando no está como descargado, como lo guardo en el drive, una cosa así, a veces no se descarga todo. Entonces dejen abrirlo desde acá a ver si por ahí está el detalle. Descargas. No. Es que no está descargado. Esta nubecita que aparece es porque no está respaldado en la nube. Pero vamos a ver si. Eso lo que voy a hacer es hacerlo de nuevo. Voy a borrar esto. Y disculpen los problemas técnicos. A ver, ahora sí, a ver. Ok, ahí está. Entonces, el diseñador PySci 2-designer. Sí, porque como les comenté, lo tengo respaldado en iCloud. Entonces,
Que está medio raro eso, porque no sé si ustedes también no, si están en Windows les instala, ¿cómo se llama su? Scripts. Cuando encuentro scripts. No, pero en Windows hay hay un programa que se llama para respaldar en la nube, ¿cómo se llama? OneDrive. Entonces, si ustedes lo tienen activado y a veces también respaldan ahí, les puede pasar lo mismo, de que sus archivos no estén realmente en la computadora descargados, pero estén en la nube, y entonces si no tienen internet, pues no los pueden utilizar, ese tipo de cosas, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Entonces, ahora sí, el diseñador, viene una parte que es esta que dice, escriba aquí. Todo eso que está ahí es un menú para agregar opciones. Por default viene vacío, incluso se puede eliminar. ¿Okay? La contraparte del menú es una barra de estado, que es como esta que está acá abajo. Todo esto es una barra de estado, de estatus se llama, donde también podemos mostrar ahí pequeños mensajes, ¿no? No podemos poner botones, o al menos yo no lo he podido hacer, pero podemos ahí también, es otra como barra, como si lo vemos en las páginas web, tienen el header, que es donde vemos como la información donde está la barra de opciones, y el footer, que es toda la parte inferior, ¿no? Y todo lo que está en medio es el contenido. Si le dan doble clic, les va a dar la opción para poner el nombre para ese menú. Entonces, en este caso, le voy a poner yo archivo, y ya que termine, me va a aparecer como ese submenú para ir agregando subopciones, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, si le damos de nuevo otra vez, escriba aquí, hay que poner un nombre, que en este caso yo le voy a poner el de abrir. Al darle enter me va a dar otra vez la opción para agregar otra. Entonces, de una vez pongo el de guardar. Y ahorita los configuramos. A doble clic ahí y ya se abre como una parte para que escribas el nombre del menú. ¿Cómo? Es una línea y ya puedes agregar otros más. Ya ves que si en Visual están como las opciones del archivo, hay un separador y vienen otras opciones. Según yo sí, le puse. Sí, ahí está el icono. Entonces, estos que están aquí uno podrá pensar, son botones, ¿no? Son otros componentes que son acciones, que funcionan un poco parecido a los botones, que también tienen señales. Si recuerdan, los widgets tienen estas señales que son los eventos que emiten cuando sucede algo, ¿no? Y lo que hemos hecho hasta ahorita es cuando le demos clic. En este caso no tienen como esa señal clic, tienen una señal que se llama trigger, como de disparar. Ya sea que se dispare cuando le demos clic o cuando usemos estas opciones de los accesos directos, del control O que vamos a utilizar para el abrir y el control S para guardar. Estoy utilizando los shortcuts que se utilizan pues en inglés, ¿no? Creo que también así vienen configurado en Visual. Control S para guardar y el control O para abrir un archivo, ¿no? Entonces, si nos vamos en la parte de la derecha, debería de venir un editor, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita vemos. Este es el de señales, el otro de acciones, y ahí vienen esas acciones. ¿Ok? Aquí como mi pantalla está más pequeña, pues aparece todo ahí como medio apelmazado, ¿no? Entonces, si abren, ahí vienen acción, abrir, acción, guardar, que sería realmente action, abrir, action, guardar, ¿no? ¿Lo hacemos con esos nombres? Sí, con esos nombres los dejamos, pero si se van más hacia la derecha, viene la de acceso rápido. Viene vacío. Entonces, la de abrir, si le dan doble clic, les va a abrir un menú para decir qué acceso rápido quieren en esta parte. ¿Ok? Entonces, si se colocan ahí, va a escuchar por opciones. Yo le voy a poner control O. Como yo estoy en la Mac, me pone el símbolo este de command, ¿no? Lo puedo eliminar con esta parte de acá y poner, a ver si le pongo control O, aparece el otro símbolo, ¿no? Entonces ustedes prueben con el control O y les debe poner CTRL, algo así. ¿Cómo qué? Ajá, control O, ¿no? Control más O control O. ¿No se puede repetir lo que hizo para entrar ahí en el cuadro? Esto no aparece.
Busca esta parte, es que no sé cómo les aparezca a ustedes, editor de acciones. Oye, aquí. Si en vista va a estar. Igual ustedes pueden poner el acceso directo que quieran, ¿no? No hay como restricción con eso. Entonces, para abrir, control O de Open, y para guardar, control S. Voy a poner esto. Acá también. ¿Cómo es el control? ¿Es signo de porcentaje? No, tú apriétalo, tú dale clic en ese espacio y va a estar como escuchando la combinación de teclas. Control O, control S, perdón, de Safe. ¿Cómo? Sí, para abrir es control O. Gracias. Control O. Si ya los agregaron, guarden los cambios. Creo que ya no le vamos a mover nada al diseñador. Conviertan el punto UI con PySci2-UIC y prueben que aparezca el archivo, ¿no? Por ahora, si le dan a las teclas, no va a pasar nada porque no está configurada ninguna señal que se emite cuando hagamos clic o cuando utilicemos esa combinación de teclas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Creo que no tenemos que poner el. ¿El qué? No tenemos que activar el acceso natural. Ahí donde dice. En esta parte no, ni sé para qué sea esto, pero con eso es más que suficiente. Entonces voy a cerrar el diseñador y a convertir el archivo. Es que escribe aquí. En mi caso aparece así hasta arriba. En Windows les va a tener que aparecer en esta parte, ¿no? Abajito de donde está como la barra donde vienen las opciones para maximizar y todo eso, ¿no? ¿También les aparece qué acceso directo tiene en Windows? Ok, muy bien. Si hay dudas o preguntas me dicen, porque ahora lo que continúa es programar las señales, conectarlas y sacar ese diálogo que les comento. Ya teniendo ese diálogo ya podemos programar ahora sí que respalde o que recupere, que es como la parte un poco más de programación, ¿no? Si recuerdan, como habíamos trabajado la semana pasada, primero declarábamos los slots y ya después hacíamos las conexiones, que es lo mismo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, todo lo nuevo que voy a agregar lo voy a hacer después del constructor, para que vaya quedando todo el código viejo, por así decirlo, que se vaya quedando hacia abajo, ¿no? Como para tener fácil acceso a las cosas que vayamos siendo más recientes, ¿no? Entonces vamos a crear otro slot, que este va a ser para abrir archivo. Le ponemos el self, 2 puntos, y como lo hicimos la clase pasada, ahorita nada más un mensaje, ¿no? Para probar de que realmente estén conectados, ¿no? Entonces abrir archivo, y de una vez creamos el otro slot, que va a ser guardar def.
alcanza a ver bien, ¿no? ¿El arroba para qué? No, ahí me equivoqué yo. Creo que también debemos definir los clips. Ahorita lo vamos a hacer. Aquí no es click, aquí es el trigger que les había dicho. ¿Va? Entonces, en esta parte que tenemos, que lo hicimos la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, pero es donde están todos los botones que tenemos. ¿Ok? De hecho, le voy a poner como comentario, como para que quede ahí el... Le voy a poner conexiones a los botones. Y acá abajito de eso, como para tenerlo un poco separado, van a ser las conexiones de las acciones. Actions lo voy a poner. Entonces todos ese, el archivo, el de guardar y el de abrir, son acciones. Entonces self.ui.action, primero vamos con el de abrir. ¿Cuál es su señal? Trigger. En pasado. Y esa la vamos a conectar al slot que se llama abrir archivo. Y también hacemos lo mismo con la acción guardar. Trigger. Y guardar archivo. Ya que lo hicieron, pueden probar, ya sea dándole clic a alguno de las acciones del menú o con los accesos directos, y ya les debería de imprimir esos mensajes que tenemos en los slots. Si hay problemas o dudas, me dicen. Déjenlo pruebo. ¿Ya está grabando la clase, verdad? Según yo, sí. Entonces, abrir, guardar, control O y control S. Ahí está. Entonces, ahora vamos a importar la clase QFileDialog, que es lo que les comentaba, son estas pequeñas ventanas donde vamos a elegir dónde vamos a guardar el archivo y qué nombre le vamos a poner. ¿Ok? Ah, te faltó la E como a mí ahorita. Trigger. Ah, ok. No me habla el Python Designer, pero creo que es por lo del intérprete de Python, pero no sé por qué no me aparece.
será por lo mismo que me pasó ahorita a mí. Pues es ¿En lo qué que carpeta supongo. estás? Porque Digo, sí lo tengo en un drive. entonces yo creo es el... Listo, entorno virtual. Vamos a ver. Es que sí está ahí, es lo que les decía. Entonces ahí en ese caso lo mejor, bueno, es que ahí está tu carpeta. Ujú. Y como se están descargando, ¿no tienes internet? Sí, ya lo tengo conectado. Pues ahí espera a que descarga. Y es eso. Si no te conectas, igual de aquí te puedo compartir ahorita internet. ¿Va? Ok, si ya importaron el QFile Dialog, vámonos al primer slot, que es el que necesitamos al de guardar para crear algo, ¿no? Como ya sabemos que si está conectado, voy a quitar este print. Y lo que vamos a hacer es utilizar la clase QFile Dialog. Punto. Tiene un método que se llama, déjenme ver si es safe. Get safe file name. Y este tiene un conjunto de métodos. Es como muy parecido al message box que tenemos. Entonces, ¿de dónde se va a lanzar? Desde esa ventana, ¿no? Vamos probando a ver qué pasa. De hecho, creo que necesito otro parámetro. Le vamos a poner esto. Y ahorita les explico qué es lo que hace. Dejen sacarme acordeón porque ya no me acuerdo de cómo va esto. Entonces, Te debe mandar así como para guardar, ¿no? una ventana. Sí, sí. ¿Se le salió la ventana? Pues la ventana del ordenador con la biblioteca, pues. Uh-huh. A ver, déjenlo pruebo. Control S para guardar. Ok, en este caso aparece esa ventana así. Pero en Windows les aparece esa ventana que les comentaba de cuando quieren descargar un archivo, es la misma ventanita. ¿Ok? ¿Qué son ese punto que les puse? Creo que ya se los había comentado previamente. Es desde dónde quieren que se abra esa ventana. ¿Qué ubicación? El punto quiere decir desde donde se está ejecutando el archivo. Por eso es que les abrió esa carpeta. Si les abrió por default la carpeta donde están sus archivos, es por el punto. Eso quiere decir que en esa carpeta donde estoy corriendo. Si aquí le ponen, por ejemplo, C. Dos puntos, le ponen toda la ubicación, ya abre una ubicación en específico, ¿no? Entonces, con el punto lo voy a dejar así, porque lo más común es que tengamos nuestros archivos que vayamos a guardar ahí mismo respaldados, ¿no? Pero si ustedes los quieren guardar en otro lado, pues se pueden mover con esa misma ventana, es el explorador donde ustedes pueden guardar. Otra cosa, esa ventana no crea el archivo, ¿ok? Lo que hace es retornarnos la ubicación donde el usuario eligió. Entonces, este método de getSaveFileName nos regresa un string con la ubicación, ¿ok? Entonces este va a ser ubicación, va a ser igual a la URL, por así decirlo, que nos regresa, que es toda esta ubicación. Si están en Windows, es dos puntos, diagonal, users, diagonal, desktop o diagonal document, de acuerdo a donde esté su proyecto, ¿ok? Y para probarlo únicamente vamos a imprimir la ubicación para que observen qué es lo que nos está regresando, ¿ok? Pruébenlo, eligen una ubicación donde vayan a guardar el archivo y le dan como en el clic guardar. Dime. No, no me agarré el comando. No sé, como que no lo identifico. Si lo importaste, te falta acá importarlo. Ah, ok. Coma ¿Cuál es? ya, tu falta ya. Debemos guardarlo y. Tú elige una ubicación para guardar, donde tú quieras, y te va a retornar. Creo que va a retornar una lista con dos valores. El documento que sea .ui o.
Tú pones un nombre, mi archivo.txt, no sé, lo que sea. No, pues, nada la dirección, ¿no? Pero no lo guarda. No, no crea el archivo. Es nomás como la interfaz para que el usuario elija dónde y ya nosotros como programadores debemos de obtener esa ubicación y vaciar la información o crear el archivo, que es lo que sigue. ¿Qué les aparece de título cuando abren esa ventanita? ¿O aparece vacío como título? Ya ven que cuando corren la aplicación, por ejemplo, en este caso no le hemos puesto nombre a nuestra ventana, por default viene en Windows. En su caso, cuando abren con control S para guardar, ¿qué nombre les aparece en Windows esa ventana? Así como, o no aparece nada. ¿El puntito? Ok. Entonces, el siguiente parámetro es el título de esa ventana. En ese caso le vamos a poner abrir, no, es guardar, guardar archivo. Es cierto. Primero va el título. Por eso es que les aparece el puntito. Primero va el título, después desde dónde quieren que se abra esa ubicación y por último el filtro. El filtro es qué archivo va a guardar. Podemos decirle que únicamente guarde ciertos tipos de archivos. En este caso, como vamos a crear un punto JSON, lo vamos a poner de la siguiente manera. El nombre del archivo y entre paréntesis, creo que va asterisco.json. Si quieren proponer que guarden más extensiones, Hay que ponerle separado coma y la otra vez txt ya paréntesis asterisco.txt, ¿no? ¿Dudas hasta aquí o preguntas con esto? Serían como las opciones de formato, ¿no? De formatos permitidos que el usuario puede guardar. Entonces dejen, lo corro, guardo. ¿Qué nombre quiero? No sé, libros. Le doy clic a Save. Y aquí está lo que tentativamente les debió de haber regresado. Esto que está en paréntesis es una tupla. Las tuplas son como listas, pero no se pueden modificar. ¿Okay? Es como la única diferencia. Entonces, en la primera posición, en la posición 0, está la ubicación de donde el usuario eligió que quiere guardar el archivo. Y la segunda posición es el filtro que tiene o la extensión que tendría. Pero si observan, en la ubicación ya viene la extensión. El nombre del archivo, punto, la extensión. ¿Verdad? Entonces lo que nos importa a nosotros es pues todo esto, toda la ubicación, para ahí crear el archivo. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos es después de esto ponerle que la ubicación va a ser igual a la ubicación en la posición 0, que es donde está realmente la ubicación donde tenemos que guardar. Entonces, ya teniendo la ubicación, ¿quién va a guardar ese archivo? Pues la librería. La librería es la que va a ser la encargada de vaciar o volcar, sería la palabra, los libros hacia un archivo, porque es la que tiene la lista de libros que el usuario ha agregado, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a librería
Y ahí en librería vamos a crear un par de funciones, ¿no? La primera va a ser la de guardar, self, y va a recibir de manera externa la ubicación. ¿Y qué es la ubicación? Un string. Entonces, por ahora vamos a hacer una prueba de que crea un archivo y nada más escriba la palabra hola, perdón. ¿Okay? Ya probando eso, ya podemos ahora sí vaciar la información de los libros. ¿Cómo creamos un archivo? Es de la siguiente manera. La función para crear el archivo se llama open y open recibe el nombre del archivo. En este caso, ¿quién tiene el nombre del archivo? La ubicación. Entonces, es el primer parámetro. El segundo parámetro es ese archivo que voy a abrir, lo voy a abrir para escribir la información o para leer información. Entonces le ponemos entre comillas, ya sean dobles o simples, la W que es de write. Vamos a escribir información en ese archivo. ¿Okay? Y le vamos a poner un alias a ese archivo. Entonces, ese nombre de variable, que en realidad es un objeto, es donde vamos a estar vaciando, por así decirlo, la información, ¿no? Entonces, archivo va a tener un método que se llama write y vamos a escribir, si observan ahí, recibe un string para guardar. Le voy a poner hola, nada más, para probar. Entonces, lo que nos queda es conectar la parte del guardar. Ya sabemos que imprime la ubicación. Entonces, self.librería.guardar. Le mandamos la ubicación para que cree ese archivo. Hasta ahí, si lo prueban, debería de crearles el archivo, el nombre que le hayan puesto desde la interfaz. Y si lo abren ese archivo, debería de estar la palabra hola. ¿Podemos guardar con cualquier nombre? Sí, ponle el nombre que tú quieras. Una pregunta, ¿dónde debe aparecer el hola? En el archivo que te creo. Si lo guardases en la misma carpeta, debe de aparecer acá. Es que me marca mi prueba.json. O sea, pero no le dice hola. A ver, déjalo pruebo. De nombre le puse hola, prueba, pero no le puse. Voy a guardar. Voy a poner prueba. Guardar. Y aquí creo prueba.json. Si lo abro, debería estar ahí el hola. Ahí está el hola. Creo que tiene algo que ver que no me aparece con No, esta llave es de aquí. No es más como un icono que le pone Visual Studio.
dudas o preguntas hasta aquí con esto? Se ve simple, ¿no? Me da un error. Ah, voy. ¿Dónde te da? Que requiere un movimiento. Ah, pues Sí, este es el error que me da el problema. todos. A ver, voy. Ok, vamos haciendo una prueba ahora de que guarde un libro. Si recuerdan, el libro ya se puede decir que lo podemos convertir a string, que es lo que nos muestra en el plaintext. Fila por fila nos muestra cada valor, nada más para probar. Entonces lo que podemos hacer aquí es que convierta a string el primer libro. Es simplemente una prueba, ¿va? No es esto. Entonces en la posición 0, que imprima el primer libro. No que imprima, que convierta el primer libro a string y ese libro lo guarde en el archivo. Entonces, para probar eso necesitan agregar al menos un libro. Si no le agregan, pues va a tronar porque no hay nada en la posición 0. Entonces agreguen un libro y después denle en guardar y vean cómo les está guardando el libro. Algo sí les debió de haber guardado si ya lo probaron, ¿no? Que es lo mismo que les imprime en el plaintext, pero ahora está en un archivo, ¿no? Ok, voy a buscar en internet. Voy a ponerle JSON para mostrarles un ejemplo. Y aquí dice, JSON es un formato para guardar información.
y les voy a mostrar cómo la estructura de ese formato. Más por acá viene. Si observan, aquí viene un ejemplo simple. Entre llaves hay dos valores. Uno representa comúnmente esta primera parte, se le conoce como llave o key, y después de los dos puntos viene el valor o el value de esa llave. Entonces, name se puede decir que es como la variable, y después de los dos puntos está el valor de esa variable. Entonces, si lo vemos como el libro tiene 4 variables. En este caso tendría 5 porque si incluimos el ID. Entonces tiene el ID lo dejamos como un entero, entonces sería sin comillas. Viene el título, entonces aquí en vez de name sería título, 2 puntos, entre comillas el nombre del título, y así con las demás variables. Pero como tenemos varias variables, se estructuraría de esta manera. Entre llaves metemos el valor de o el nombre de cada variable y su valor que tiene. Entonces, cada libro va a ser un conjunto de llaves que vamos a ir como guardando. ¿Qué tipos de datos puede guardar este formato? Vienen aquí arriba. Pueden ser cadenas, que en este caso son los strings. Cualquier número, enteros o decimales, que en este caso son booleanos, true o false. Nulos, que son los null, donde no tiene ningún valor. U otro objeto. Esto quiere decir que ese objeto puede tener un otro objeto anidado. ¿Okay? Otro conjunto de llaves. O serie, que es una serie, una lista. Entonces, un objeto puede tener una lista de otros objetos y así consecutivamente pueden irse almacenando varias cosas. Este tipo de formato se utiliza comúnmente también, ahorita que me acordé, en bases de datos no relacionales. Hay bases de datos relacionales que son como las más comunes, donde cuando nosotros nos registramos se guarda nuestra información en tablitas, si lo vemos de esa manera, ¿no? Como tablas de Excel donde está la información en filas. Hay bases de datos no SQL que lo que guardan información o la guardan de esta manera, con formato JSON. Entonces, ¿qué permite el formato JSON? Que son flexibles. Podemos meter, anidar información y anidar información, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros por ahora? Es convertir un libro a esta estructura, por así decirlo, o a este formato. Este formato, en varios lenguajes de programación, ya sea Python, JavaScript, que son como los más comunes que manipulan este tipo de datos, se les llama como diccionarios. Un diccionario tiene una llave, que ya les había comentado, y tiene un valor. Entonces vamos a crear una función que nos convierte un libro en un diccionario. Para ese diccionario, Python ya tiene una función para convertir un diccionario en un JSON y poderlo vaciar al archivo. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas sobre este formato? Si observan, es un formato que lo podemos ver línea por línea y podemos saber qué información tiene. ¿Okay? Entonces es por eso que les digo que es como hacia el humano muy, no sé si sería la palabra visible o muy fácil de leer, ¿no? Porque hay otros formatos más complejos, donde la información se guarda de manera binaria, en donde no podemos estar viendo la información de manera literal. Lo que se guarda realmente son conjuntos de bits, ¿no? Entonces veríamos caracteres raros, por así decirlo, pero porque está la información ahí como codificada, ¿no? Entonces, teniendo esta idea, vamos a crear en la clase libro un método que convierta esta información que tenemos a un diccionario. Y va a ser lo más simple para hacer. Entonces, esa función se va a llamar to-dict. ¿Y qué va a hacer? Bueno, nos va a retornar un diccionario. Entonces, utilizamos la palabra reservada return, y para crear un diccionario en Python es con las llaves, como lo vimos en el formato JSON. Esa es una opción. La otra opción es utilizar los comentarios. Lo voy a poner acá arriba para que quede la referencia. Para crear un diccionario en Python es utilizando el método dict. Como utilizamos también para crear una lista,
podemos utilizar list. ¿Ok? Pero lo más simple pues es utilizar las llaves. Entonces dentro de las llaves vamos a ir creando el nombre de la variable, 2 puntos y el valor que tiene. Entonces el primer nombre de la variable es el ID. 2 puntos, ¿dónde está el ID? Pues está aquí, self.id. Para separar variables con una coma, separamos otro conjunto de variables, sigue el título. ¿Y qué valor va a tener el título? Pues el mismo que tiene acá, que es self.w-título. Y así por cada variable que queramos como convertir o que sea parte de la conversión para crear un diccionario. Entonces, título, autor, publicado, 2 puntos, publicado, y por último tenemos editorial. Voy a ver si lo puedo separar como para que quede de esta manera. Ahí está. Aquí algo muy importante y que no es que necesariamente tenga que ser así. Hay que respetar, por ejemplo, el nombre de las llaves o de las variables que tenemos en el diccionario, que sea igual al mismo que tenemos en, ¿cómo se llama? Declaradas en la clase libro. Porque eso nos va a ayudar cuando respaldemos, nos va a ayudar a no escribir tanto código. Y les voy a decir por qué ya que hagamos el recuperar. ¿Dudas o preguntas con el diccionario? Entonces vamos probando que nos guarde ahora esta representación del diccionario en el archivo. Entonces nos regresamos donde, no, de hecho no lo utilizamos acá en librería, donde tenemos el guardar. Y ahora en vez que nos guarde esto, vamos a ver si nos convierte el libro en la posición 0. Punto, va a ser, le pusimos today. Vamos a ver qué pasa. Hay que poner nada más esto. Y prueben de nuevo, agreguen un libro y vamos viendo cómo nos guarda el diccionario. No le di guardar. Muestro y voy a guardar. Y les tuvo que guardar pues la representación del diccionario. Todo en una sola línea.
todo en la misma línea. Sí, ahorita lo que vamos a hacer es utilizar un módulo que trae Python que se llama JSON, que lo que va a hacer es creárnoslo como más en un formato de línea por línea. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces vámonos hasta arriba e importemos ese módulo que les digo. Import JSON. Entonces, una vez importado, ese módulo se va a encargar de convertir el diccionario en un formato JSON. Entonces, en este caso ya voy a comentar esta línea de archivo, la que escribe, y lo que vamos a hacer es JSON, utilizar el módulo, tiene un método que se llama dump, que es como la traducción sería volcar, ¿ok? ¿Desde dónde voy a como volcar? Y viene otro método que se llama dump-s. Ese dump es para convertirlo a string, ¿ok? Quiero que volques, en este caso, el libro que está en la posición 0, el cual voy a convertirlo a diccionario. Es un método y lo vas a guardar en el archivo que creé y le vas a poner una indentación de 5. Esta indentación es lo que va a hacer que nos lo guarde línea por línea para poderlo visualizar de manera como si estuviera todo horizontal. Prueben eso para que vean cómo les guarda. Ya se ve como más bonito, ¿no? O con formato. Entonces, ahora ya se ve un poco más que ya tiene esa estructura de un formato JSON. ¿Okay? Ven las llaves. Dentro de las llaves está cada llave, o cada key, si lo vemos ahí, introducirlo. Cada key entre comillas, 2 puntos y su valor de cada uno. Pero ahí está guardando un solo libro. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una lista. Por ejemplo, voy a copiarme como este objeto, si ya lo vemos de esa manera, y lo voy a meter en una lista. Si recuerdan, las listas son los corchetes. Entonces tendremos algo así. Dentro de la lista tenemos un objeto. Si queremos otro libro, lo que tendremos que hacer es crear otro objeto.
separado por comas, como se separan los valores en las listas, vamos creando otros objetos que son otros libros. Pero eso lo vamos a hacer con programación. ¿Okay? Vamos a construir nuestra lista de diccionarios para después volcarlos o guardarlos a JSON. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con lo que vamos a hacer? A ver, vamos viendo. Antes de continuar, que ya viene la parte en la que vamos a terminar para responder. Libros. Oh, sí, ya. Gracias. Ok, entonces, si aquí JSON.doc lo que está haciendo es guardarme ese diccionario en un formato JSON, lo que necesitamos es crear o convertir, por así decirlo, nuestra lista de libros que tenemos acá en una lista de diccionarios para poder convertirlo al formato. Entonces, antes del JSON.doc, lo que vamos a hacer es crear una lista que vamos a construir. Ya habíamos hecho esta parte de cómo llenar una lista con objetos. Entonces, con un for, por cada libro, in la lista de libros que tenemos, que se llama libros, cada libro se va a guardar en esta variable. Y esta variable, pues es un objeto de la clase libro. Entonces, lo que vamos a hacer es, si es una clase, la clase libro tiene un método que se llama toDict. Entonces lo que va a hacer todo eso que está dentro de los corchetes es llenar esa lista con diccionarios con la información de cada libro. Entonces esa lista va a ser algo parecido a lo que les puse acá. Ahora lo que va a guardar es el JSON, va a guardar o va a convertir esa lista de diccionarios a un formato JSON para que lo guarden en el archivo. Entonces, para probar esto, al menos agreguen 2 libros para que vean cómo se está guardando la información.
lo prueba con Déjenlo pruebo. Ahí está. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Ya que nos aseguramos en este caso que está guardando, puede ocurrir muchas cosas. Una de ellas es que en la ubicación que estamos eligiendo sea una ubicación donde no tengamos permiso para crear carpetas. Muchas veces sucede que nos equivocamos de carpeta y queremos guardar en una carpeta en Windows. Lo más seguro es que la carpeta System32 esté protegida y no podamos crear archivos, ¿no? Está protegida por default. Entonces no va a crear el archivo ahí, pero no nos va a decir como el error de qué fue. Entonces puede pasar eso, puede pasar de que la computadora no tenga espacio y no pueda crear ese pequeño archivo, etcétera, ¿no? Entonces para proteger esa parte, para asegurarnos, toda esta parte la vamos a meter en algo que se llama try except. El try lo que va a hacer es intentar hacer una parte del código, que es todo esto, y si ocurre algo, lo va a cachar el except. En otros lenguajes se conoce como el try catch. ¿Okay? Aquí en Python es try except. Entonces, el except va a lanzarse o va a entrar a esa parte del código cuando ocurrió algo en esta parte. ¿Y qué es esa parte? Cuando ya sea convertir o crear el archivo. ¿Va? Entonces, si llegó el try hasta el final, lo que vamos a hacer es retornar true, de que todo tuvo éxito. Si llegó al except, quiere decir que ocurrió algo, que no pudo crear el archivo, vamos a retornar false. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir para nuestra interfaz, lanzar un mensaje, una cajita de texto como lo tenemos para decirle al usuario, se creó el archivo con éxito o hubo un error. ¿Ok? Nada más como meramente informativo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Entonces, ya que le metimos el try y el except, nos podemos ir al main window y donde tenemos esta parte, donde mandamos llamar el guardar, lo podemos meter dentro de un if. Si todo eso es verdadero, si el guardar me regresa verdadero, quiere decir que se creó el archivo. Entonces podemos crear un message box que sea information, el título de creación del archivo y el mensaje. ¿Qué le podemos poner? Se creó el archivo. El caso contrario va a ser un mensaje. Tenemos warning. Déjenme ver cuáles otros hay. De critical. O el nombre de creación del archivo. El mensaje. Hubo un error al crear el archivo. Entonces, cuando le demos en guardar,
se va a lanzar alguno de esos dos mensajes. Ya sea que tuvo éxito o ya sea que falló o hubo un problema al crear el archivo. Profe, ¿cuál es la diferencia en el message box cuando information es con mayúscula o cuando es con minúscula? Yo creo que el de mayúscula te crea un objeto para que tú lo vuelvas a reutilizar varias veces. Y ahí únicamente se crea en ese momento y se lanza. Porque en el otro tiene un método que tú creas el objeto, no se lanza, pero tiene un método que se llama show y ya en ese momento se lanza. Entonces, ¿sí te lanzó ya el mensaje de que se creó y todo eso? Aquí está mal la tabulación, ¿o por qué me marca error? Porque está mal la tabulación. Te fijas, el try está fuera de la tabulación de esas líneas que se ven. Entonces ya sí, más un espacio le faltaba ya. Entonces, si ya les funcionó, vamos haciendo un break de 15 minutos, de aquí a las 9:20, y regresamos para hacer el caso contrario, que es el recuperar esos libros, en este caso que hemos ya respaldado. ¿Va? Si cualquier cosa me preguntan o se traen su compu para acá. Profe, ¿puedo preguntarle unas dudas? Dime. ¿Sabe algo de algoritmo? Pues tengo mucho que no doy esa clase, pero ¿qué les dejaron hacer? No, pues es que nos dejó como notación de fuerza bruta y la neta casi no le entiendo cómo es programar en fuerza bruta. ¿Qué les dejó programar? Pues el miércoles hizo un ejemplo, David, Ujú. de contraseñas que son 4 caracteres y es con el código ASCII, ya ve que es de 65 a 122 y que verifiquen todas las opciones, cuántos, o sea, que validen todas las posiciones, pues, y que si son iguales, pues, que te regrese la solución. Pues si son 4 caracteres necesitas 4 for. Un for que vaya cambiando el primer valor y el otro for que vaya cambiando el otro valor y así como si fuera, ¿han visto estas máquinas de combinaciones? Que los vaya cambiando. Pero mi duda es cómo identificar cuándo es fuerza bruta y cuándo no. Ah, pues ahí fuerza bruta es cuando le estás metiendo todos los fors. Ok. Imagínense, si les puso 4 caracteres, van a ser 4 for anidados. 10 caracteres, 10 for anidados, eso ya eso va a tardar yo creo hasta un año. No Y sé. para saber las opciones que tiene, sería 4 a la... No, ¿Cuántas combinaciones tienes por carácter? ¿64 o cuántas? de 65 a 122 son... Ponle que sean 64. 58. 58 por 58 por 58 por 58. Entonces sería 58 a la cuarta combinación. Pero ahí sí todavía se considera fuerza bruta. No, porque son muchas opciones. Sí, es fuerza bruta porque vas a pasar por todas las opciones. Imagínate, el peor caso es que sea la última combinación. El mejor caso es que encuentres a la primera. Sin iterar tanto, en la primera te encuentres las puras A, por así decirlo. La peor es que estén en la Z, sean las 4 Zetas. Que tengas que recorrer todo el abecedario. Y una duda para cuando nos pide hacer demostraciones de notación de orden, ¿qué recomienda usted hacer? Pues hacerlo de la O grande y todo eso. Bueno, sí, pero... O sea, como para poder validar más rápido. ¿Válida? Sí, despejarlo más rápido, pues. No sé, la verdad. Es que ahí es matemática, despejar y calcular. Pero les enseñó, esta es una operación elemental. El for es la sumatoria de 1.
Sí, es la fórmula y ya de ahí vas Ok. manipulando. De nada. La tarea ya al final. Si quieren, pues, échate lonche y ahorita, como tú quieras. Al final también, no hay problema. Profe, yo iba a subir el programa, nada más que vi que cuando cargo eh, eh, bueno, que o sea, tendría que aparecer vacíos, ¿no? Ah, están bien así. Pues, es que como es el spin bot, es el mínimo. Ah, ¿No? Está bien. profe, y la otra tarea pues, la subí, pero se me olvidó ponerle en referencia la fecha del video. ¿La vuelvo a subir o ya la- Ah, sí, déjalo. Yo tengo una pregunta. Dime. En la tarea que nos tocó para hoy, sale todo, menos la distancia. En el plaintext. Exacto. ¿Y aquí te sale también? No, aquí tampoco. No sé por qué. Intenté hacerle aquí en el My Window, agregarle aquí distancia y aquí distancia y agregarla con la importación de donde está funciones, la función get distancia ucraniana. Es que vete a tu clase, aquí dentro se tiene que llamar a calcular, por así decirlo. Vete a la clase partícula. Está en funciones. Ajá. La clase partícula. Este, ¿Dónde la tienes? es una muy buena pregunta. Este, aquí. Aquí tienes que mandar llamar tu función que calcula. ¿Dónde está tu función? Funciones. Import. Sí. No. Distancia ucraniana. Ajá. Y ahora aquí distancia ucraniana. Distancia y un dato euclidiano. Y los Ya valores, mándale ¿no? los parámetros. Destino. ¿Y listo? Pruébalo. Así nomás. Es que vete a tu funciones. Si quieres quitar esto, coméntalo. Es que eso es lo que provoca esa parte. Con todo O esto. sea, todo eso, toda tu función, coméntala si quieres. Alt Shift. Control K, C. Control K. Y quita esta, ¿Este? la de arriba. O coméntala también. Control K, C. Ok. Control K. Sí. Pruébalo. Div. Es que ¿dónde estás usando esta? Get particular. Ups. Ya, es que eso ya no lo necesitas, al menos ahí. Al menos. Vale, y ahora. Cálale. 5, 5, 2, 9. Mostrar. Y ahí es donde me marca error. Sí imprimo la distancia, pero aquí se traba. Intento demostrar. Ah, se quedó ahí. A ver, vete al mostrar. Al agregar inicio. Aquí está. Saca los valores. Baja un poquito más para ver que termina. Que vete aquí esta función. Agregar inicio. Que viene de particularidad. Si le das control y clic, creo que te manda. Ok. Creo que el problema va a estar en tu clase partícula. Vete a tu clase partícula. Puede ser esto de acá.
No, más bien, abrirte tu función, porque se queda ahí como pensando, como dicen, Pues nomás me imprime la distancia, de hecho. porque si la imprimió aquí, ¿no? Sí, nomás la distancia. A ver, pero ¿dónde mandas imprimir eso? Aquí. Ah, porque tienes un input. ¿Para qué quieres un input si ya tienes la interfaz gráfica? El input lo bloquea acá, por eso se queda ahí Entonces, bloqueado. nomás lo dejo en Quítale el distancia. input. Y te Entonces, falta un ahora- paréntesis al final del input. Y en teoría ya. ¿Qué quieres, Néstor? Déjame en paz. No sé programar. Yo creo que sí, ¿no? Se agregó. Ajá. Ya sabía. Pero la distancia... Es 0. Ah, está en ningún lugar. A ver, ponle 10 de destino. 10, 10. Ahí. 10, 10. No, es que está donde mismo. O sea, ponle 10, 10. Ah, sí, Y el otro déjalo en 5 en 5. Para que sea una distancia ahí más o menos de 5. No, está bien. ¿Ven? Gracias. No. Parece que no era lo del porque ya se descargó y sigue sin poderse seleccionar. Ok, entonces, ¿dónde estás? Abre esta carpeta y te voy a decir dónde, porque es un ejecutable que le puedes dar doble clic. Ahí está, véntete ahí. Métete a, va a ser en, dale en script a ver si es ahí. No, regreso. A leave. Ahí, site. Busca PySci 2. Ahí está. Dale poquito hacia abajo, ahí va a estar el ejecutable. Ese designer, dale doble clic. Ahí sí. ¿En dónde? Ah, control U. Control K. Control K U. Control K U.
No, pero sí, se me está hablando. Me vas a hacer eso a las 12, que ahorita las. Y dormí. Profe, ¿por qué cuando, a ver, cuenta, yo tengo el trabajo de las librerías junto con el otro que estamos haciendo de las partículas? Pero pues para no tenerlo todo amontonado así en la barrita, pues lo metí dentro de carpetas. Pero cuando hago eso ya al momento de querer guardar la interfaz y pasarla a Python, ya no lo reconoce, o sea, no hace los cambios. No sé si debería guardarlo con un comando diferente. No, es que porque todo depende de la terminal. Si te fijas aquí la terminal te da de salir la ubicación. Y como si tú ya tienes carpetas aquí, es una subcarpeta que tú de aquí te tienes que meter para lanzarlo. Entonces tendría que agregar la subcarpeta. Ajá, te metes, por ejemplo, si yo creo una carpeta aquí, no folder, ¿no? No sé, partículas, ¿no? Sí. Y dentro de partículas voy a crear un archivo, un main.py, así de así, que únicamente va a tener por ahora un print, no la mundo. ¿Okay? Si yo estoy aquí con mi proyecto y quiero correr ese main, me voy a putar un error que, bueno, está el main este, pero ese no es el main que quiero correr, porque está en una subcarpeta, ¿no? Sí. Entonces me tengo que meter a esa subcarpeta desde aquí, cd, ¿cómo se llama mi subcarpeta? Partícula, y aquí ya cambió. En tu caso te verá aparecerse toda la ubicación, Ah, sí, sí. ¿no? Entonces aquí en Windows, si quieren ver los nombres de los archivos, es con dir. Te salen todos los nombres, pero aquí es como es otro sistema operativo. Ahí me sale que está. Entonces, aquí ejecuto Python y ya está ejecutando eso. Okay. Entonces a lo mejor lo que tú necesitas es meterte a la subcarpeta y si ya te quieres regresar, cd espacio, punto, punto, Y me se regresa como al papá de esas carpetas. Ok, entonces cd para subcarpeta. cd espacio, el nombre de tu subcarpeta. Y para regresar a la general, cd. Espacio, punto, punto. Ok, gracias, profe. ¿Va? De nada. Entonces, ahora el recuperar, que es el caso contrario. Entonces, nos vamos a nuestro main window y nos vamos a la parte de abrir archivo. Entonces, en abrir archivo también vamos a crear un diálogo, pero este no va a ser el get save file name, que es el que tenemos acá, sino va a ser get open file name. ¿Okay? Que es muy parecido al diálogo, solamente que ahora tiene otras opciones diferentes. En vez de decir guardar, va a decir abrir, ¿no? Entonces ya sabemos que este nos regresa una ubicación. Entonces qfile dialog punto open get open file name. De hecho, aquí en la completada que sale, viene uno que es en plural, file names.
que lo más seguro es que sea para seleccionar varios archivos, ¿ok? Pero nomás necesitamos uno, entonces file name. Se va a lanzar desde cell, el título de la ventana va a ser abrir archivo. ¿Desde qué ubicación se va a abrir? Desde la ubicación que estamos corriendo el script con punto. Y el filtro, que nomás nos dé chance de abrir los archivos con la extensión .json. Aquí es un poco más relevante el filtro porque esa misma ventana no nos van a aparecer los archivos con otras extensiones que no sean las .json. Si lo prueban va a pasar lo mismo. Entonces ubicación va a ser igual a la ubicación que está en la posición 0. Recuerden que ubicación, o lo que nos regresa el get open file name, es una tupla con dos elementos. El primer elemento es toda la ubicación y el segundo elemento, la segunda posición, es la extensión del archivo. Pruébenlo hasta ahí esa parte. Vean cómo es el diálogo para seleccionar o abrir archivos. No debería mostrar nada, ¿verdad? No. De hecho, pueden imprimir la ubicación como para asegurarnos de que estamos recibiendo una ubicación. Pueden probar no seleccionando nada, dándole en cancelar y van a ver que en la ubicación es una cadena vacía, o debería ser una cadena vacía. Lo voy a probar. Si hay dudas o preguntas, me dicen. Python 3. Ya está. Esta es la ubicación que me retornó el diálogo, que es la que tenemos que abrir para leer el contenido del archivo. ¿Okay? Voy a probar no seleccionando nada. Voy a abrir el diálogo.